¿Sabías que la niña más inteligente del mundo es mexicana? Con un coeficiente intelectual de 162, supera la inteligencia de los físicos más importantes de la historia, como Albert Einstein y Stephen Hawking. Se trata de Adara Pérez Sánchez, una niña genio mexicana que se convirtió con solo 12 años en la persona más joven en obtener una maestría en México. Nació en Veracruz y fue diagnosticada con síndrome de Asperger a los 3 años. A pesar de enfrentar acoso escolar y rechazo, Adara avanzó rápidamente. Terminó la primaria a los 5, la secundaria a los 6, el bachillerato a los 7 y a los 11 ya tenía 2 licenciaturas y una maestría en ingeniería mecánica. Como dato curioso, también fue reconocida por Forbes como una de las 100 mujeres más influyentes de México. Su gran sueño es convertirse en astronauta de la NASA y explorar la Luna y Marte, para lo cual planea estudiar astrofísica en la Universidad de Arizona. Sin duda, México es un país lleno de mucho ingenio y talento. ¿Sabías que en México también existe un niño genio mexicano que con solo 12 años se convirtió en el biólogo molecular más joven del mundo? Él es Ian Emanuel González Santo. Nació en Puerto Vallarta, Jalisco, y ya hablaba como un adulto a los 18 meses. Leyó a los 3 años, siendo su coeficiente intelectual de 155. Como dato curioso, es el egresado más joven en la historia de la Universidad de Guadalajara y hoy, a sus 14 años de edad, cursa un doctorado en biología molecular y genética en Estados Unidos. Su historia inspira a miles en México y demuestra que la juventud y el talento no tiene límites. Recientemente hice un video de inventos mexicanos, tuvo mucha aceptación y en los comentarios me dejaron nuevos inventos mexicanos. ¿Sabías tú que los mexicanos inventaron la realidad virtual y el mundo 3D? Ya va, inventaron la televisión 3D. ¡Wow! La realidad virtual y el mundo 3D han sido campo de acción de Manuel Gutiérrez, ingeniero electrónico del ITESO. Desde mucho antes de egresar de ingeniería en electrónica, este mexicano ya soñaba con realizar contenidos en 3D y experiencias de inmersión y realidad virtual. Asimismo, fundó TD Vision en el año 2003 al diseñar una solución completa para el 3D Full HD para el hogar. Lo patentó a nivel mundial y presentó el producto al mundo en el año 2005, pero fue hasta el año 2007 cuando envió las patentes de códec al ISO y después de algunos años de esfuerzo de estandarización, logró con éxito la especificación oficial para el 3D Blu-ray. En su compañía crearon varias pantallas y cámaras de lente para las distintas experiencias inmersivas en 3D y realidad virtual, que como dato curioso fueron utilizadas por las industrias militar, médica y aeroespacial. ¿Sabías que en este momento en México acaban de inventar el primer auto volador del mundo? Se llama Mantarraya y fue creado por un grupo de 7 estudiantes universitarios del puerto de Veracruz. Este vehículo cuenta con 6 motores de alta potencia cada uno, capaz de soportar hasta 60 kilos en conjunto, esto incluyendo el peso del chasis y un pasajero. Este prototipo tiene un peso de despegue de aproximadamente 160 kilos. En pruebas con peso muerto, logró sostener hasta 180 kilos en el aire. Como dato importante, los estudiantes de Ingeniería Mecánica Automotriz y Diseño Mecatrónica del puerto de Veracruz buscan el respaldo de las autoridades aeronáuticas para poder realizar una demostración en un espacio público con las medidas de seguridad adecuadas. Si tú me estás viendo desde Veracruz, México, ¿de casualidad has visto por los cielos este auto volador? Algo que sin duda te va a dejar con la boca abierta es enterarte que el mayor fabricante de drones en el mundo nació en Tijuana y se llama Jordi Muñoz. Es increíble cómo este mexicano, tan solo utilizando los sensores de su consola Nintendo y una placa de Arduino, ¿sí? Una plataforma de hardware abierta, logró convertir su helicóptero en un dron, haciendo que volara de forma autónoma. Jordi Muñoz, el talento mexicano que revolucionó la industria de los drones. ¿Sabías tú, como dato curioso, que este mexicano a sus 20 años fue rechazado en el Instituto Politécnico Nacional de México? Bueno, sin pensarlo, tomó sus maletas y fue rumbo a perseguir con su esposa el sueño americano, sin pensar que 2 años después sería cofundador de 3D Robotics,
una de las empresas pioneras en fabricar los drones en el mundo. Su pasión, entusiasmo y conocimiento por la electrónica lo llevaron a crear el dron casero que sin duda le cambió la vida por completo. ¿Sabías que gracias a México existe el MP3? Sí, el formato de audio digital, que muchos recordarán por escuchar muchas canciones de MP3 en su iPod o en otros reproductores portátiles. Asimismo, el MP3 es un formato de música digital que permite a los usuarios almacenar en sus computadores varias horas de música, de modo que pueden ser copiadas un número ilimitado de veces. Si buscamos en Google quién inventó el MP3, nos sale de inmediato que fue un científico alemán, pero la realidad es que quien lo creó fue el mexicano Jesús Martínez Pinedo, un estudiante de ingeniería que en ese entonces tenía 23 años de edad. Todo comenzó en la sala de computación de su universidad, donde creó un algoritmo de compresión de audio digital que con el tiempo fue evolucionando a lo largo de 3 versiones. De allí su nombre, M de Martínez, P de Pinedo y el número 3 de las distintas versiones. Todo iba muy bien hasta que a finales de 1991 un accionario alemán lo contactó y le ofreció $12,000 por el código de fuente de su creación. Ir al baño, sentarnos en la taza y jalar la palanca es algo que todos hacemos a diario. Bueno, yo también lo hago. Dentro de cada caja de baño existe un pequeño mecanismo llamado flotador, que es el que controla el flujo del agua y que sin él, ir al excusado sería una experiencia mucho más compleja de lo que es. Con este invento de la ingeniería mexicana, es posible hoy en día asegurarse de que el agua solamente entre en el depósito sanitario cuando ésta no ha llegado a la altura necesaria, automatizando de esta manera el llenado de dicho depósito. Con el tiempo se han creado muchas versiones, unas más complejas que otras, que te permiten también desalojar el agua en diferentes cantidades. Ahora, pregunta importante, ¿a quién le debemos este útil invento? Fue gracias a las manos hábiles del ingeniero mexicano José Antonio Alzate, quien desarrolló este invento en el año 1790. ¿Sabías que gracias a México el sueño de volar para los seres humanos hoy es posible? Sí, sé que suena difícil de creer, pero es cierto. Se trata del famoso cinturón volador, o mejor conocido como jetpack. Asimismo, un jetpack, también llamado avión individual, es una mochila que por medio de un mecanismo con propulsión te permite impulsarte por el aire y volar por algunos momentos de forma controlada. Literal, el sueño de volar se hizo posible. Esta máquina fue inventada por el ingeniero mexicano Juan Manuel Lozano Gallego, quien además de tener un título en física aeronáutica y ser piloto aviador desde los 24 años de edad, es el fundador de la empresa Tecnología Aeroespacial Mexicana. El jetpack es utilizado para diversos objetivos como el cine, algunos espectáculos musicales y deportivos. Industrias como la del petróleo y la agricultura lo han utilizado para facilitar sus procesos, incluso ha sido utilizado en labores de rescate. ¿Sabías que fue un mexicano quien inventó la televisión a color? Si no fuese por él, hoy el mundo estuviese en blanco y negro. La industria televisiva es una de las más importantes en la actualidad, y si bien en estos últimos años ha sufrido cientos de cambios, no existe un evento que haya provocado un antes y un después más marcado que la invención de la televisión a color, obviamente creada por un ingeniero mexicano. Gracias al talento de Guillermo González Camarena, podemos disfrutar de la televisión a color sin importar que recientemente han surgido nuevas tecnologías que permiten obtener cada vez más una mayor definición de imagen. ¿Sabías que México inventó la alerta sísmica? Sí, este sistema que ha ayudado a muchos mexicanos a saber cómo reaccionar ante la inminente llegada de un temblor. Como dato curioso, México fue pionero en ofrecer este servicio de alerta sísmica en el mundo. La alerta sísmica sin duda es uno de los inventos más importantes que se ha hecho en México, pues además de brindar servicio todos los días del año en la detección de movimientos telúricos, ha ayudado a que millones de habitantes en México sepan cómo reaccionar ante la inminente llegada de un temblor. Su inventor es el mexicano Juan Manuel Espinosa Aranda, ingeniero y académico de la Universidad Nacional de México, UNAM, el cual tuvo una idea después de lo vivido en México durante el año 1985,
Y es por eso que en su búsqueda de ayudar a la población en casos extremos de catástrofes naturales, como lo son los terremotos, creó la alerta sísmica entre 1989 y 1993, donde se desarrolló e implementó el sistema de alerta sísmica en la Ciudad de México. A mí me gustaría saber en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste sonar esta alerta sísmica? Sin duda, este invento mexicano va a hacer reventar tu cabeza. ¿Sabías que la popular y famosa goma de mascar fue inventada por un presidente mexicano? Ya va, esto no es cierto. Tal y como lo conocemos hoy en día, la goma de mascar fue creada por el general y presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, que durante su exilio en Nueva York ayudó al inventor Thomas Adam a crear el chicle. Ambos pusieron en marcha una fábrica para desarrollar la goma que serviría para hacer juguetes. Actualmente se le conoce como chicle a cualquier golosina que se mastica pero no se traga. Sin embargo, el nombre es incorrecto, pues solo las gomas artificiales se pueden denominar como goma de mascar. Chicle es el nombre de la resina que pasa por una cocción y se vuelve elástica. Como dato curioso, la goma original y natural que permitió el desarrollo de esta industria proviene de la resina que se extrae del árbol de chicozapote, que se encuentra sobre todo en la península de Yucatán. A mí me gustaría saber en los comentarios si has escuchado hablar de este presidente mexicano. Hablando de inventos mexicanos, algo que no queda todavía muy claro es que si Thomas Alva Edison es o no es mexicano. En un video pasado hablamos que nació en Zacatecas, que inventó la bombilla eléctrica, pero aún la gente en los comentarios dice que no, soy mexicano y soy de Zacatecas. Ese rumor de Thomas Alva Edison, personalmente creo que es falso. Alguien soltó el rumor que vivió en Sombrerete, Zacatecas, pero eso no es cierto. Tenemos otro comentario que dice: el genio más infravalorado de la historia de México está al mismo nivel de Nicolás Tesla. Es el famoso Francisco Estrada Murguía. Fue el primero en alumbrar su universidad con un sistema de foco años antes que lo hiciera Thomas Alva Edison. Entonces, yo quisiera que tú me ayudaras en los comentarios a aclarar esto. Primero, si Thomas Alva Edison es mexicano y si Francisco Estrada Murguía fue el inventor real de la bombilla. Estoy casi seguro que no sabías que el primer fusil automático de toda la historia lo inventó un mexicano. Sí, se trata del general Manuel Mondragón, que por cierto nació en Ixtlauca, Estado de México. Así es, se trata del fusil Porfirio Díaz sistema Mondragón modelo 1908. Fue un arma única en su tipo que rompió paradigmas en su época, pues fue el primer fusil semiautomático producido en serie y que fue utilizado por el Ejército de México. Esta arma funcionaba accionada por gases de disparo a través de un cilindro y un pistón. Hoy en día esta característica es típica en ciertas armas, pero en su momento esto fue toda una revelación. Tenía un gran poder de parada, además que era exageradamente preciso. Sin embargo, llamó la atención del entonces dictador Porfirio Díaz, quien apoyó su construcción con el objetivo de armar todo su ejército. Como dato curioso, ¿sabías tú que este fusil podía disparar hasta 150 balas? ¿Sabías que en México inventaron un nuevo material llamado cemento luminoso? Lo más sorprendente de este cemento es que puede retener tanto luz natural como artificial, para luego proyectarla durante 12 horas. Cuando escuchamos la palabra cemento, la imagen que se nos viene a nuestra cabeza es la de ese material gris esencial en las construcciones. Jamás hemos creído que esa sustancia puede emitir luz. Sin embargo, existe una versión con esa capacidad y se trata del mexicano José Carlos Rubio Ábalos, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Inventó el primer cemento que, al absorber energía solar, puede alumbrar caminos y edificios. En el 2008, este mexicano trabajaba con una empresa mexicana fabricante de señalamientos viales. Estaba muy metido en el tema de la fosforescencia, la cual es una propiedad de algunas sustancias para reflejar luz,
después de estar expuesto a una fuente luminosa. Como dato curioso, el cemento creado por Rubio tiene una vida de 100 años. Sin duda, este invento mexicano va a sorprenderte. ¿Sabías que uno de los materiales usados para la construcción de las famosas Torres Gemelas en Nueva York fue la tridilosa? Un invento 100% mexicano. Uno de los inventos más polémicos que ha desarrollado un ingeniero mexicano es la tridilosa. Este material mixto, compuesto por acero y hormigón, permite a las constructoras realizar estructuras sumamente resistentes. Debido a esta característica, en un principio se consideró una excelente opción para utilizarse en proyectos grandes como plazas, puentes. Sin embargo, este invento generó mucha controversia, ya que es hueco en la zona de tracción, lo que obligó a su creador, el ingeniero Heberto Castillo, a probar frente a una gran audiencia la resistencia de su invento. Para esto ordenó que se colocara un camión de más de 50 toneladas encima de una construcción hecha en su totalidad de tridilosa. ¿Sabías tú que, como dato curioso, en México hay casi 1 millón de metros cuadrados con este material? A todos nos gusta ir al cine a ver una excelente película. Lo que no puede faltarnos son las famosas palomitas de maíz. Por cierto, ¿sabías que las palomitas de maíz son un invento mexicano? Seguro te has preguntado a quién se le ocurrió la idea de calentar el maíz para generar palomitas. Aunque suena un poco loco, la verdad es que su historia es mucho más antigua de lo que imaginas. Lo que sí te puedo decir es que son 100% mexicanas. Y las más antiguas se han registrado que se encontraron en Nuevo México, que al día de hoy es territorio estadounidense. En el caso de México, los mexicas y aztecas le llamaban a los granos de maíz reventado chocloy. Bueno, disculpen la pronunciación. Su método de preparación no era algo de otro mundo. Colocaban los granos en una olla de barro sobre cenizas ardientes y aparte de usarlos como alimento también formaban parte de su ropaje. Incluso hacían collares para sus rituales. ¿Sabías que México inventó la lluvia sólida? Este producto hace que el agua se convierta en sólido para evitar cualquier desperdicio por evaporación. Como dato curioso, la lluvia sólida se utiliza en países como Israel, Argentina, España, Francia, Rusia y la India. Ante la escasez del agua en varias regiones de México que se dedican a la agricultura, la lluvia sólida es una gran solución. Este invento mexicano del ingeniero Sergio Rico puede almacenar agua por más de un mes. Ya es usado por agricultores argentinos, españoles, franceses, entre otros. Y es que la lluvia sólida no es más que un polímero biodegradable en polvo no tóxico, que es capaz de absorber hasta 200 veces su peso en agua. Al contacto con el agua, el polvo se convierte en gel y puede almacenar el líquido hasta por 40 días. Como dato curioso, los agricultores lo usan para almacenar el agua de lluvia y usarla como método de riego. Esparcen el polvo por debajo de sus cultivos para que cuando llueva el químico se convierta en gel y puedan almacenar el líquido hasta por 6 semanas. Si tú me estás viendo desde México, me gustaría saber en los comentarios si alguna vez has utilizado este producto de la lluvia sólida. ¿Sabías que los nachos, este plato famoso y sabroso de la gastronomía mundial, fue inventado por un cocinero mexicano de Coahuila? Sí, se llama Ignacio Anaya García. Según lo que se dice, el platillo fue producto del ingenio de Nacho, sobrenombre utilizado comúnmente para quienes se llaman Ignacio, quien trabajaba en un restaurante local y lo creó como forma de salir de un apuro. El mexicano Ignacio Anaya recibió la visita de un grupo de mujeres, esposas de soldados estadounidenses, que residían en la base aérea de Fort Duncan, quienes solicitaron algo para comer como aperitivo. Esta petición puso en apuros al restaurante, pues en ese momento contaban con muy pocos insumos en la cocina. Fue entonces que Nacho decidió tomar unos topotopos de maíz, mezclarlos con quesos y jalapeños en rodajas para luego meternos en el horno. El plato se sirvió a las comensales y tuvo una gran aceptación, pues pidieron saber cuál era el nombre de ese delicioso platillo. Ante la sorpresiva pregunta, Nacho respondió: Nacho Especial, que en español significa el especial de Nacho. Pues la fama de esta creación culinaria no tardó en extenderse
entre visitantes estadounidenses y público local. Si tú me estás viendo desde Coahuila, México, me gustaría saber si esta es la versión oficial de cómo nacieron los nachos. Si hay otra versión, por favor, déjame la de inmediato en los comentarios. ¿Sabías que fue un mexicano quien inventó el mousepad? Sí, esa almohadilla que usamos para poder mover nuestro ratón o mouse de la computadora. Utilizar un mouse o ratón para trabajar o jugar en tu PC no sería lo mismo sin esa almohadilla de soporte, gracias a la que el ratón se desliza más fácilmente. El nombre de esta almohadilla es el mousepad, el cual fue inventado por el mexicano Armando Fernández. Para el año de 1979, Armando Fernández trabajaba para Xerox, que presentó un modelo de mousepad que consistía en un tapete de silicón que prometía corregir las limitaciones que los mouse tenían y garantizaba su correcto funcionamiento. Ese mismo año, Stephen Hawking visitó el Xerox PARC, el centro de desarrollo de la compañía, donde conoció la idea de Fernández y tomó varias ideas para lanzar al mercado en 1984 el lanzamiento de la Mac. Estas incluían un mouse óptico y de bajo costo que funcionaba con el mousepad creado por Fernández, por lo que rápidamente se popularizó. Si tú me estás viendo desde México, me gustaría saber si en la actualidad te apoyas de tu mousepad para poder jugar en la PC y sabías que Steve Jobs fue el que ayudó a Fernández a popularizar este gran invento mexicano. Ya sé lo que me van a decir, Felo, te faltaron muchos inventos mexicanos. Y sí, tienes toda la razón, porque colocar todos los inventos mexicanos en un solo video sería una lista interminable. Es por eso que necesito tu ayuda y me dejes en los comentarios un invento mexicano que tú consideres que no se haya dicho en este video. Y muy importante, tengo entendido que ya el Tratado Bucareli no existe y esto le da la oportunidad a México para ahora sí quedarse con todos los derechos de sus inventos. Si quieres saber de más inventos mexicanos, te dejo un video destacado por aquí, más información y contenido de Latinoamérica y el mundo, una lista de reproducción. Nos vemos en un próximo video, sin más que decir, ródalo, fíjate.